Vamos a otros temas. La tensión entre Janet Jara y Carolina Toá marcó en gran parte el último debate de cara a las primarias del oficialismo que se van a realizar este domingo 29 de junio. Para abordar este y otros temas, estamos en contacto con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bárbara, como siempre, muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo ve a la candidata Janet Jara y cómo evalúa también como secretaria general del Partido Comunista lo que fue su desempeño en el debate aquí en TVN que tuvimos el día domingo? Nosotros tenemos una muy positiva, primero felicitaciones, ¿no? Nos pareció que fue un gran debate, creo que muy bien abordado cada uno de los temas y los tiempos, y en el caso particular de nuestra candidata la vimos muy sólida, con tranquilidad, con mucha templanza, dando respuesta a cada uno de los temas y además creo que en una actitud muy generosa, permitiendo que cada uno de los candidatos en el cara a cara pudiera profundizar en sus propuestas, que son temas tan relevantes como materias desde la protección a los derechos de los animales hasta ciencia y tecnología, ruralidad, agendas que no siempre son de la contingencia y que es importante que conozcamos qué piensan cada uno de los candidatos y candidatas. Interesante ese punto porque también llamó la atención en términos de que en las preguntas que se podían hacer los candidatos y candidatas, generalmente uno de alguna manera quiere ver las diferencias, o sea, son preguntas, no mala leche, no quiero decir eso, pero sí que tratan de incomodar, digamos, al adversario con mira a las elecciones. Y en ese sentido, Janet Jara, a Jaime Mulet y también en su minuto, entiendo, me puedo equivocar, pero a Carolina Toá, les preguntaba por un tema y cuáles eran sus proyectos y sus programas. ¿Por qué ella toma esa medida en particular, digamos? Bueno, porque estamos hablando de una primaria del mundo oficialista, ¿no? Y donde, tal como lo señaló nuestra candidata en sus palabras de cierre, post-elecciones, post-29 de junio, quien sea triunfador o triunfadora, que nosotros esperamos sea nuestra candidata Janet Jara, todos los candidatos y candidatas hasta ese minuto y todos los partidos que nos hemos comprometido en este esfuerzo, debiéramos estar tras esta única candidatura y por lo tanto en ese marco lo saludable es que las diferencias se marquen respecto de los énfasis programáticos, ¿no? Y no sobre otras materias que finalmente lo que pueden hacer es que hacen incomprensible luego para la ciudadanía cómo tú vas a construir unidad si en ciertas materias trataste de ser tan intenso o no, o trataste de marcar tanta diferencia con el contendor. Por eso es que nosotros hemos apostado a una candidatura donde el debate sea sobre propuestas, las que no tenemos por qué evidentemente todos compartir, ese es el valor del debate que estamos enfrentando, sí, claro, pero siempre resguardando que cerrado el proceso electoral el 29 de junio, el que sea electo o electa, esperamos nosotros, Janet Jara, candidato del sector, es eso, candidato de la coalición e incluso de sectores más allá de los partidos que hoy día estamos convocados. Claro, y no es que no haya dicho explícitamente, digamos, Carolina Toá, pero sí en las últimas declaraciones en otros debates, no fue el caso el del día de ayer, pero cuando, por ejemplo, mencionaba durante la semana pasada en los países donde el Partido Comunista ha gobernado, se ha estancado y se ha empobrecido, ¿marca de alguna manera un punto de diferencia con respecto a lo que ha sido la postura de la candidata del socialismo democrático sobre el Partido Comunista? Bueno, a nosotros nos parece que ese debate es un debate poco contribuyente, porque acá lo que nosotros hemos puesto en el centro es, insisto, el debate de propuestas. Hemos hablado de la necesidad de un impuesto al patrimonio para poder hacernos cargo de la crisis en materia de las listas de espera y de los tiempos de espera en el sistema de salud público. Hemos hablado de la necesidad de construir 360.000 viviendas y ese es un desafío muy relevante para el Estado. Hemos hablado de la necesidad de fortalecer no solamente la mirada del transporte en la región metropolitana, sino que también en el norte del país con trenes y en el caso de la región del Biobío con un sistema de transporte mucho más integrado y también asequible. Y por lo tanto señalar o sostener como un argumento en el debate que donde ha gobernado el Partido Comunista ha llevado a hambruna, nos parece que es salir primero del debate nacional sobre las propuestas que estamos enfrentando y sobre las cuales la ciudadanía quiere escucharnos,
temas de seguridad, ¿no? Temas sobre derechos sociales, salario vital de 750.000 pesos que hemos propuesto. Y por otro lado es hacer una mirada sesgada, porque el dato de realidad indica que hay una pequeña, gran nación como China, liderada por el Partido Comunista, y por lo tanto, si uno quisiera referenciarse, lo importante sería hacer una referencia completa y no acotada a un interés electoral, que nos parece que eso, insistimos, no contribuye al buen tono del debate. En ese tono, ayer, un debate que fue bien, algunos decían guante blanco, pero fue bastante menos de tensión, digamos, que otros. Bueno, fue el 7º debate, de hecho, ha sido una cantidad de foro y debate donde ha participado también, obviamente, la candidata Janet Jara. Pero solo un punto, sobre el tema económico, Carolina Toá hablaba de recetas de los 50, como la demanda interna que está promoviendo el Partido Comunista, que son recetas como el estilo kirchnerista. Se refería al programa económico de la candidata Janet Jara, más allá del Partido Comunista, a eso me refiero. ¿Cómo lo toman desde la candidatura de Janet Jara? También decía, el impuesto a los súper ricos es puro humo. Me acuerdo porque lo escuché y me llamó bastante la atención también. Bueno, nosotros no compartimos esos juicios respecto de materias como el impuesto a los súper ricos. Hemos visto también que a nivel mundial este ha sido un debate. No es un debate solo local, ¿no? En su minuto, incluso en el marco de la pandemia, instituciones, si no me acuerdo, como Oxfam u otros, ¿no? Quizás soy imprecisa en el dato, pero la referencia internacional indicaba que no era descabellado pensar, en el marco de una situación como la vivida, la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas o un impuesto a los súper ricos a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, nos parece a nosotros que ese es un debate que tiene espacio de desarrollarse, y no nos parece que sea justo descalificarlo para no poder enfrentarlo. Distinto es que tengamos una mirada distinta, y eso nos parece absolutamente normal en el marco del debate de ideas, pero creemos que eso no hace inviable una propuesta porque un candidato o candidata no la comparta. Y lo segundo, que agradezco mucho, Nicolás, que lo señale sobre el tema de la demanda interna. ¿Sí? Acá se ha tratado de hacer una caricatura de la propuesta que nosotros hemos hecho. Lo que hemos planteado y lo que ha planteado nuestra candidata es que Chile, en primer lugar, es una economía abierta. Chile es un país que, dentro de la región, probablemente el que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales firmados. Es la puerta de entrada o la puerta de salida o, digamos, la conexión al mundo hacia el Asia-Pacífico, y por lo tanto uno no podría sino entender que efectivamente toda esa potencialidad que tiene nuestro país está al servicio del desarrollo. Es más, hemos fregado por instancias como ser parte de Mercosur, la CELAC, poder fortalecer los vínculos con Brasil y con Argentina, cuando teníamos una mejor disposición de los gobiernos cruzando la cordillera, ¿no? Precisamente para fortalecer el polo Argentina, Brasil, Chile, que permitiese también mejores y mayores cadenas de valor, una industrialización regional y global, y que nos permitiera entonces salir al mundo conjunto de manera más potenciada. Entonces, en eso nosotros no nos hemos movido un ápice, pero querer decir que porque la gente tenga un salario digno, eso es mirarnos el ombligo, nos parece una falta de respeto. O sea, nosotros estamos diciendo que todo este potencial que Chile tiene lo tenemos que seguir desarrollando para generar más inversión, más industrialización, para potenciar más el fortalecimiento de una línea de investigación, de acción y de producción en términos de las materias primas. Y eso tiene que ir muy de la mano también con generación de valor agregado, con cadenas de valor, con trabajo de mejores condiciones, mejor calificación y, por cierto, que también mejores ingresos. Entonces, cuando uno dice eso, lo que está diciendo es que una familia el salario le alcance para vivir, y por eso hemos hablado del salario vital, de los 750.000 pesos hoy día, ¿no? Que evidentemente tendrá que reajustarse y ajustarse según las necesidades del minuto. Pero instalar el concepto del salario vital lo que está diciendo es, mire, es hablar de redistribución equitativa, de justicia, porque esa plata que reciben las familias trabajadoras luego moviliza también la economía nacional, dinamiza la economía nacional. Y si alguien tiene preocupación por las pymes y nos dice, mire, pero es que esto ahoga a las pymes, lo que más ahoga a las pymes hoy día es que haya una hiperconcentración en las grandes empresas, que son las que tienen todo el control del mercado.
Eso es lo que tenemos que romper, si lo que queremos es favorecer a las pymes sin que sea a costa de los trabajadores, porque no puede ser que sean siempre las familias trabajadoras las que tienen que apretarse el cinturón para que la economía funcione. Entonces, a nosotros nos parece que en ese debate venir a hacer la caricatura y decir, no, mire, estamos hablando de propuestas de los años 50, es faltarnos el respeto entre nosotros, porque este tipo de debates están en el centro del debate mundial. Entonces, no estamos hablando de una cosa que uno diga, oiga, no, mire, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿por qué no podemos hablar de que las familias trabajadoras tengan salario digno? Eso de verdad que es una locura. Si alguien lo considera así, por lo menos nosotros no estamos en esa vereda. Bárbara, paso a otro tema en aras del tiempo y agradeciendo, por supuesto, la disposición para conversar con nosotros en Canal 24 Horas. ¿Cómo evalúa el Partido Comunista la reacción del presidente Gabriel Boric al ataque a instalaciones nucleares de Irán por parte de Estados Unidos el viernes y lo que ha sucedido también en términos de la información que se ha ido conociendo? Nosotros compartimos el pronunciamiento del presidente. Ha sido un pronunciamiento ajustado, no ha sido destemplado, ha sido un pronunciamiento que es lo que ha puesto en el centro, más allá, ¿no?, de la nomenclatura respecto de centrales o instalaciones nucleares. Lo cierto es que hay un principio de fondo que ha planteado el presidente que nosotros no podemos sino compartir, que es el rechazo absoluto a las acciones unilaterales definidas por un Estado, por muy significativo que este sea. Ya, pero usted menciona la autodeterminación de los pueblos en ese sentido. No, estoy pensando particularmente en el caso del rol que se autoadjudica Estados Unidos. O sea, aquí no puede ser que sea un país el que defina por sí y ante sí que tiene la potestad de determinar la intervención o no en otros estados, en otros países. Eso no puede ocurrir, por eso existen los organismos multilaterales. Y en ese sentido uno no puede sino compartir el principio de lo que ha planteado el presidente de la República. Ahora, y lo decía durante la mañana, los principios no son apresurados, pero desde el punto de vista de la figura del jefe de Estado, del Estado de Chile, la crítica que ha salido es haber esperado solamente un par de horas para poder pronunciarse sobre un hecho que se está conociendo y que obviamente, por lo hermético que puede ser la información de Estados Unidos, de Irán también, es poco lo que podría llegar en términos de información concreta a Chile. Usted mencionaba la diferencia que se hace entre centrales e instalaciones, pero muchos dicen, ok, aquí tenía que haber un pronunciamiento con mayor información o ya contaba con esa información. Fue más del apresuramiento que tuvo el presidente. Pasa a ser más desde el principio, legítimo evidentemente como mandatario, pero deja esa figura del jefe de Estado con respecto a un conflicto geopolítico. Pero las declaraciones del canciller creo que también han sido muy claras respecto a este punto. Yo creo que se ha tratado de hacer un conflicto, se ha tratado de generar una tensión en torno, insisto, a una declaración que a nuestro juicio tiene absoluto sentido, está bastante embarcada, no es una declaración destemplada por parte del presidente de la República. Más allá de el tiempo, de si fue apresurada o no, nos gustaría más bien escuchar por qué sectores de oposición están en contra del pronunciamiento. ¿Es solo por lo apresurada de la declaración? ¿Es porque su objetivo es que no haya ninguna crítica a Estados Unidos y nos quieren seguir hacer o pretender que los países sigamos siendo dependientes de no poder criticar a otras naciones? ¿Usted cree que hay un beneplácito de muchos sectores chilenos a Estados Unidos por el hecho de ser Estados Unidos y temor a las represalias o efectos que podría haber de alguna manera irse en contra de esas definiciones? Visa waiver, tema económico, por ejemplo. Creo que se esconde en el temor a las represalias algo que en términos de principios políticos se comparte. Yo creo que sectores de la derecha en nuestro país, desde Chile Vamos hasta republicanos, están de acuerdo con las acciones que desarrolla Trump. Y en vez de sincerar esas posiciones, dicen, mire, el problema es que se apresuran, el problema es que ustedes tienen que entender que Estados Unidos es el mayor socio comercial de Chile. ¿Eso significa que entonces no puede haber una voz nunca de crítica? ¿Dónde está ahí el ojo? Usted dice una especie de sumisión, voy a ir al extremo, pero para que se entienda. Claro, es como, ¿dónde está el sentido de lo republicano ahí? ¿En Chile o en otro territorio? Eso a nosotros nos parece que es digno de debate, ya que algunos aquí son tan buenos para emplazar. Nos gustaría también que en esto se sinceren posiciones. Nosotros no somos partidarios de que ese sea el tono con el que tengamos que relacionarlos, lo que no significa poner en riesgo ni la diplomacia, ni que con esto van a acabarse las relaciones, no, sino que
tal como lo ha dicho el presidente, tener posiciones en torno a una situación que además es crítica. Hoy día estarnos enfrentando a la invasión a otros estados es la puerta de entrada para que perdamos los mínimos civilizatorios. Eso es grave para la humanidad y puede significar graves consecuencias para los pueblos, para las familias trabajadoras. Por eso a nosotros nos preocupa, y nos preocupó mucho en su minuto, los anuncios que hizo Trump cuando hablaba del aumento de aranceles. Ahí el problema no es solo que un gobierno pueda o un presidente decir, mire, aumento no de aranceles a un estado o a otro. El problema es que eso finalmente puede repercutir en la protección de empleo, en la protección de salarios, y en eso nosotros tenemos que ser enfáticos. Al menos nosotros lo vamos a hacer porque nos preocupan las familias trabajadoras. Le hago la siguiente pregunta, en base a lo que hemos estado conversando. Tomar posición contra el actuar de Estados Unidos, lo que estamos conversando, ¿es tomar posición a favor de Irán? No. De hecho, no ha sido ese el tono del debate. La preocupación es, ¿podemos permitir que un Estado defina por sí y ante sí que tiene la potestad, el don o el privilegio o la capacidad bélica de poder intervenir otros Estados? Sea Estados Unidos, sea cualquiera, digamos. Bueno, aquí obviamente el que sea Estados Unidos no es baladí, dice usted. Bueno, pero además esto surge a partir de lo que ha hecho Israel con el pueblo palestino, en una abierta decisión política de exterminar un pueblo. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando en estos debates. Entonces, uno esperaría que efectivamente, más allá de las formas sobre estas materias de fondo, haya pronunciamiento de todos los actores, y nosotros en eso hemos sido claros, emanamos una declaración pública y además hemos compartido el planteamiento del presidente. A ver, esto cruza ineludiblemente, digamos, con lo que va a ser la visita, ese invitado del presidente Boric por el presidente Lula da Silva en Brasil, a el foro y cumbre de los BRICS, donde integra no solamente Irán, otros países, también Rusia. Se ha dado toda la discusión desde antes de lo que sucedió el viernes, hay que ser muy objetivo en eso, pero obviamente la tensión estaba muy latente de si el presidente, siendo visita, debe asistir o no. Ahora, ¿ha cambiado la situación? Primera pregunta se la hago. Y segundo, ¿debería asistir o no a esta cumbre en Brasil? Nosotros consideramos que es importante que Chile, en esto de ser una economía abierta, en un escenario geopolítico tan convulso, no cierre ninguna puerta para las relaciones económicas, ¿no? Por lo tanto, la invitación que se le ha hecho a nuestro presidente para participar en calidad de invitado a la reunión del BRICS, nos parece que debemos valorarla en ese sentido, y por eso nosotros al menos respaldamos la decisión del presidente de asistir a esta reunión en Brasil. Ahora bien, acá cuando se dice, mire, hay consideraciones sobre las cuales debería tenerse a la vista, ¿no?, el conflicto en el que están algunos estados o particularmente el caso de Rusia, no en su minuto, y ahora Irán, como una consideración para no asistir, nosotros nos preguntamos por qué esos reparos no existieron cuando nosotros firmamos tratados de libre comercio con Estados Unidos, en pleno minuto en que se estaba invadiendo Afganistán, en la guerra, o sea... Irak, minuto, claro. Nosotros decimos, acá pareciera ser dice que hay un doble discurso casos, dependiendo de quién está al otro lado. Yo solo digo que en materia de estas, o sea, utilizando ese argumento al menos, que es no sentarnos a la mesa donde hay naciones en conflicto, eso no operó para firmar tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio, no ir asistente, no ser invitado a una reunión, sino que firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos. Por eso nosotros decimos en esto, pongamos todos los elementos sobre la mesa, y siempre hemos estado abiertos a ese debate internacional sin problema, pero no bajo la caricatura, no bajo el sesgo, sino que con todos los elementos sobre la mesa. Por último, Bárbara Figueroa, extrapolo, digamos, lo que podría suceder en los próximos años. Presidenta Janet Kara, ¿podría Chile integrar el BRICS? ¿Debería integrar el BRICS en un gobierno de Janet Kara? Lo pongo bien en concreto. Nuestro primer gran desafío es que mucha gente asista a votar este 29 de junio, este domingo, y que marque 2 en la papeleta. Eso es nuestro primer gran desafío. Una vez siendo Janet Kara la candidata de la coalición, tendremos que hacer el resto de los debates, pero hoy uno podría decir que la tarea de primer orden, ya la que estamos convocados, es
que el máximo de ciudadanos y ciudadanas se sientan convocados a votar este 29 de junio. Creemos que hoy la candidata más competitiva para enfrentar la elección en noviembre frente a una derecha que quiere sumisión, frente a una derecha que quiere retroceder en derechos, es la candidatura de Janet Jara por la amplitud que logra y por la transversalidad que adosa, ¿no?, que ha llegado a construir en el marco de esta robusta campaña. Y por lo tanto esperamos en ese marco y pos la elección del 29 de junio seguir avanzando en definiciones. Y lo digo, Nicolás, porque si bien lo hemos expresado, nuestra candidata ha sido muy clara. Nosotros somos partidarios del ingreso al BRICS, pero nosotros entendemos que somos candidatos de una coalición. De ser electos el 29 de junio seremos candidatos de una coalición. Y estos debates tendremos que hacerlo con el resto de los partidos sin ningún sesgo, sin ninguna cortapisa, todo lo contrario, con la mejor de las disposiciones, sumando a todas y a todos y principalmente sumando a los actores independientes, que eso es lo clave, porque finalmente los que somos militantes, los que somos parte de partidos políticos, somos muy poquitos en nuestro país y el desafío es convocar a las grandes mayorías. Por eso hemos hablado de una unidad social y política que esperamos que se exprese de manera contundente el 29 de junio en la elección primaria de este domingo. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Bárbara, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego, gracias.